Así que este es el gran Senado Galáctico del que tanto he oído hablar. La capitana Elle Martínez comentó con su voz, haciendo eco en la cámara repentinamente silenciosa mientras las enormes puertas se cerraban detrás de ella. Tengo que decir que esperaba más. Seriedad, tal vez algo de iluminación dramática, ya sabes, algo que grite. Decidimos el destino de las civilizaciones en lugar de que tengamos comidas compartidas bimensuales y discutamos las normas de estacionamiento. Los 742 representantes de las especies más poderosas de la galaxia G conocida miraron en silencio atónito a las pequeñas criaturas bípedas que estaban de pie en la entrada de su cámara sagrada. Algunas estaban congeladas en medio de un gesto, otras habían detenido sus cápsulas flotantes a mitad de camino. La iluminación ambiental de la cámara, diseñada específicamente para acomodar el espectro visual de todas las especies miembros, arrojaba un tinte verde azulado poco favorecedor sobre la piel oliva del humano. Ella ajustó casualmente la correa de la gran bolsa de lona que colgaba de su hombro. El golpe húmedo que hizo cuando golpeó su cadera provocó una serie de jadeos horrorizados de los representantes más cercanos. La entrada. Perdón por llegar tarde. Ella continuó avanzando con la puerta segura de alguien que pertenecía allí a pesar de él. Hecho de que los humanos ciertamente no traficaban era absolutamente asesino. Realmente deberías considerar instalar algunos desvíos alrededor de Sente. Todo el sector es una pesadilla durante la hora pico. El estreno del Senado Galáctico, un Vexar de 13 pies de alto con apéndices bioluminiscentes que actualmente pulsaban un rojo peligroso. Finalmente se recuperó lo suficiente para hablar. ¿Cómo entraste aquí?, exigió el primer ministro Zal voz, retumbando a través de nodos traductores alrededor de la cámara. Esta es una sesión cerrada. El piso del Senado está prohibido para especies no miembros. Elle se detuvo a mitad de camino hacia la plataforma central de oradores, poniendo una mano en su pecho en fingida ofensa a especies no miembros. Eso duele. Premere realmente lo hace, especialmente considerando que su imperio pasó los últimos 5 años tratando de exterminarnos. Ella reanudó sus botas, resonando en el piso de piedra pulida. Yo habría pensado que eso nos hacía lo suficientemente importantes para garantizar al menos el estado de observador. Un murmullo nervioso ondeó a través de los reunidos. Muchos representantes ya estaban accediendo a sus interfaces neuronales, buscando frenéticamente en sus bases de datos información sobre esta extraña criatura y sus guardias de especie. Zal bramó zarcillos ahora pulsando morados. Con rabia. No pasó nada así sobre tus guardias, dijo Elle, llegando a la plataforma central y apoyándose casualmente contra ella. Están tomando una pequeña siesta. No te preocupes, no los matamos a diferencia de las personas en esta sala. Sus ojos recorrieron el piso del Senado, deteniéndose significativamente en varios representantes que se retorcían incómodos. Los humanos no creen en matar seres sensibles sin una maldita buena razón. Los zarcillos del primer ministro se enroscaron firmemente contra su tórax, una señal de agitación extrema entre los Vexar. ¿Te atreves a violar la seguridad del Senado Galáctico? Este es un acto de guerra, no solo contra una civilización sino contra toda la Galaxia Unida. Elle se rió, el sonido agudo y sin humor. Un acto de guerra que es rico viniendo de Huele mucho. Recuérdame de nuevo, quien disparó primero. Disparos al puesto avanzado de Júpiter que bombardeó nuestras colonias en Proximus y Tari B, que desplegaron armas biológicas en Europa. Su voz se endureció con cada pregunta. La actitud informal se desvaneció para revelar el acero debajo. Según mi cuenta, la galaxia declaró la guerra a la humanidad hace 5 años. Finalmente, respondimos. Un representante de la PAN, un ser gelatinoso con múltiples tallos sensoriales, abucheó hacia adelante ligeramente. ¿Qué quieres, humano?, gorgoteó a través de su traductor. ¿Por qué has venido aquí? La expresión de Elle se suavizó ligeramente mientras miraba la PAN. Los registros diplomáticos indicaban que habían sido una de las pocas especies en abstenerse de la votación que autorizaba la acción de contención contra la Tierra. ¿Qué quiero? Esa es una pregunta justa. Se enderezó. Ya no se apoyaba contra la plataforma. Quiero lo que cualquier especie razonable querría después de ser objetivo de extinción. Justicia, reconocimiento y algo de maldito respeto. Con eso, balanceó la bolsa de lona hacia adelante y volcó su contenido sobre la plataforma de habla. La cabeza cortada del emperador Kerit de los Vexar. De Minyen, todavía con su corona ceremonial de metal iridiscente, aterrizó con un ruido húmedo rodando ligeramente antes de detenerse frente al horrorizado estreno. La cámara estalló en caos. Los representantes gritaron, aullaron, chasquearon, silbaron y emitieron feromonas de angustia en sus respectivas expresiones biológicas de conmoción y horror. Algunos huyeron hacia la salida solo para encontrarlas selladas. Otros activaron escudos de defensa personal o sacaron armas ocultas. Elle se paró tranquilamente en el centro del maelstrom, esperando que el pánico inicial se calmara. Tomó casi 7 minutos
Antes de que la cámara estuviera lo suficientemente tranquila para que la escucharan nuevamente. Ahora que tengo su atención, dijo tranquilamente, me gustaría discutir los términos de la humanidad para la paz. El humano tenía que estar loco, esa era la única explicación. Alto consejero, THCK podía F. Atum mientras observaba a la criatura parada desafiante ante la reunión más poderosa de la galaxia. La alternativa de que este único representante de una supuesta especie primitiva hubiera logrado de alguna manera penetrar la legendaria seguridad del Senado, neutralizar a los guardias de élite Craxi, asesinar al emperador Vexar, era simplemente demasiado aterrador para contemplar, y sin embargo allí estaba la evidencia mirando ciegamente hacia el techo abovedado de la cámara. Esto es indignante. El primer ministro Zal estaba chillando. Apéndices bioluminiscentes destellan tan rápido que casi parpadean. Este terrorista humano debe ser ejecutado de inmediato. El dominio Vexi exige justicia. La capitana humana Martínez se había hecho llamar. Parecía completamente imperturbable por la furia del primer ministro. Me temo que ha entendido mal la situación, primer ministro, dijo, voz cortando a través de la renovada conmoción, como una cuchilla de plasma a través del vacío. No maté a su emperador. Esto trajo otro silencio conmocionado a la cámara. Entonces, quien comenzó el estreno, toda la quinta flota de los humanos fuerza de defensa mató a su emperador. Martínez aclaró junto con su guardia imperial, su consejo de guerra y aproximadamente 60.000 militares Vexar. Y destruimos su palacio y su crucero de batalla personal y la mayor parte de la flota de defensa nacional Vexar. Ella sonrió levemente. Solo soy el mensajero. THXS sintió que su columna dorsal se endurecía involuntariamente por el vacío. Era el humano. Lo que implica que atacaste el mundo natal Vexar, jadeó el representante Wan dando voz al horror colectivo que se extiende por la cámara. Eso es imposible. Nonans, la especie del Senado, posee la capacidad tecnológica para violar la red de defensa del mundo central, si eso es lo que dijeron sus informes de inteligencia sobre nosotros. Martínez respondió encogiéndose de hombros. Resulta que esos informes eran tan precisos como su justificación para tratar de eliminarnos. Parece ser un patrón con ustedes. Desde su posición elevada en el segundo nivel de la cámara, THXS podía ver al primer ministro Vexar comenzando a perder el control. Los Vexar eran notoriamente volátiles. Un rasgo que había servido los ayudó en su ascenso al dominio galáctico, pero los hizo peligrosos e impredecibles cuando, acorralados, el primer ministro Z Sal THCK llamó a su traductor amplificando su voz. De paciente. Tal vez deberíamos escuchar lo que el humano tiene que decir antes de actuar. Todos los ojos en la cámara se volvieron hacia THS, incluidos los humanos. A diferencia de los otros cuyas miradas tenían varios grados de conmoción o indignación, la expresión humana mostró algo así como aprobación. Alto consejero THCS del consorcio SLN. Ella. Reconoció con una ligera reverencia. Su especie también estaba entre los que se oponían a la guerra contra la humanidad. Aprecio su disposición a escuchar. THCK inclinó ligeramente su cabeza escamosa a cambio. Fue alarmante que el humano supiera quién era, pero no del todo sorprendente dado el resto de sus revelaciones. El SLN cree en la comprensión antes del juicio. Respondió con cuidado. Si su especie ha realmente logrado lo que afirma, entonces el Senado sería tonto si no escucha sus términos. Los apéndices del primer ministro Zal se levantaron en furia. Esto es traidor. Gracias, el humano ha admitido un ataque a un miembro fundador del Senado. No puede haber negociación con terroristas. Con respecto al primer ministro, el representante de PAN intervino, su voz balbuceando a través de su traductor. El dominio Vixari lideró un intento de genocidio no sancionado contra los humanos por nuestras propias leyes. Tenían derecho a la autodefensa no sancionada. Zal gritó. El Senado votó para aprobar la acción de contención basada en evidencia falsificada. Martínez cortó su voz con fuerza. ¿O pensaste que no encontraríamos los datos reales que recopilaron tus naves científicas, los datos que muestran que los humanos no representan amenaza para la estabilidad galáctica? La cámara volvió a quedar en silencio, esta vez con una calidad diferente al silencio. Menos conmoción, más culpa. THXS observó cómo el humano metió la mano en otro bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Con un movimiento de su muñeca lo activó y una pantalla holográfica se materializó sobre la plataforma de habla adyacente a los restos Grizzly del emperador. Este es el informe real presentado por la nave científica GS-279, que observó la Tierra durante 3 años estándar antes de la votación de contención, explicó Martínez mientras un denso texto y visualizaciones de datos se desplazaban por el aire y se dividían en dos, mostrando un segundo documento que son los hallazgos manipulados que se presentaron al Senado.
Los párpados internos de THX hicieron clic. Rápidamente mientras escaneaba ambos documentos, el procesamiento visual mejorado de su especie le permitió detectar rápidamente las discrepancias. El informe falsificado contenía numerosas exageraciones de la capacidad militar humana. Pruebas fabricadas de planes de expansión agresivos y datos completamente inventados que sugerían que los humanos habían estado experimentando con tecnologías prohibidas. Al mirar alrededor de la cámara, THXS pudo ver a otros representantes haciendo las mismas comparaciones con varias expresiones de consternación, conmoción, o en algunos casos, conocimiento mal disimulado que habían conocido, algunos de ellos sabían. Sabía que la evidencia fue falsificada y había votado por genocidio de todos modos, porque la pregunta vino del representante de Torán, un ser cristalino cuyas facetas ahora brillaban con el equivalente a lágrimas. ¿Por qué alguien falsificaría tales informes? La expresión del capitán Martínez se endureció. Esa es la pregunta de los 1.000 millones de créditos. No es así porque los poderosos líderes del dominio Vexar del Senado Galáctico, autoproclamados guardianes de la civilización, querrían acabar con una especie que apenas había logrado el viaje interestelar. Ella tocó el dispositivo nuevamente y la pantalla cambió para mostrar un estudio geológico de la Tierra y su sistema solar. Tal vez tuvo algo que ver con esto. THXS se inclinó hacia adelante. Su interés alcanzó su punto máximo. La pantalla mostró concentraciones inusualmente altas de elemento 126. Jadeó el representante de Uluran. El planeta humano es rico en elemento estable 126. Bingo Martínez confirmó con una sonrisa sombría. El misterioso elemento que impulsa su FTL más rápido impulsa el elemento que hace su red de comunicación cuántica, posiblemente el elemento que el dominio Vexar ha controlado el suministro durante los últimos 3 siglos. Señaló la pantalla. Resulta que la Tierra tiene el depósito más grande jamás descubierto. Por aproximadamente un orden de magnitud. Las implicaciones fueron inmediatamente claras para todos en la cámara. El elemento 126 o Stellarium, como lo designó oficialmente el Senado, era la piedra angular de la tecnología galáctica avanzada. Los Vexar habían mantenido su dominio político en gran medida a través de su control del suministro limitado del elemento. El descubrimiento de un planeta rico en la sustancia trastocaría por completo la estructura de poder galáctico. Los apéndices del primer ministro Zoka habían dejado de latir con furia y ahora colgaban flácidamente. Una señal de derrota entre los de su especie. Así que ahora entiendes. Martínez continuó, su voz resonando en la cámara aturdida. Los Vexí no intentaron exterminar a la humanidad porque fuéramos una amenaza. Intentaron exterminarnos por lo que teníamos y convencieron a muchos de ustedes para que lo aceptaran basándose en mentiras. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos. Sensores ópticos o sensores aparato de tantos representantes como pudo, pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A pesar de sus mejores esfuerzos, fracasó. La humanidad sobrevivió, y al contrario de lo que podría esperar, no estamos aquí para la venganza. Esta declaración pareció sorprender al Senado más que cualquier otra cosa que hubiera venido antes. Si no es venganza, entonces ¿qué quiere?, preguntó. Gracias. Genuinamente curioso. El capitán Martínez sonrió. Un gesto que Trix había aprendido de su estudio limitado de la especie sobre los humanos podría indicar tanto amabilidad como intención depredadora. Queremos en usted. Quiere ser miembro del Senado Galáctico. La voz del primer ministro Zal había perdido su resonancia dominante y ahora sonaba pequeña, casi desconcertada. Lo consiguió. Ella confirmó casualmente, cambiando su peso al otro pie. Deliberadamente mantuvo su postura relajada, no amenazante. Un marcado contraste con la cabeza cortada que todavía descansaba en la plataforma a su lado. El silencio atónito que siguió fue francamente invaluable. Ella deseaba que el resto de la delegación humana pudiera verlo, pero actualmente estaban manteniendo la posición en las naves camufladas que lo rodeaban. El Senado. Estación por si las negociaciones se iban al sur. Eso es un precedente de la ONU, dijo el representante de Torrian Luz, refractándose a través de su cuerpo cristalino en patrones que indicaban una profunda confusión. A ninguna especie se le ha concedido nunca la membresía del Senado sin completar los protocolos de avance estándar. Hay evaluaciones, puntos de referencia tecnológicos, revisiones éticas, todas las cuales tardan unos 70 años más o menos. Ella terminó por ellos. Si leímos los estatutos, cosas fascinantes, realmente te hacen dormir en esos largos vuelos interestelares. Hizo una pausa, fijando al Torán con una mirada fija. Pero aquí está la cuestión, no tenemos 70 años.
No cuando la mitad de la galaxia todavía piensa que se supone que estamos extintos. El humano tiene razón, retumbó el representante. Deboralus prime, un ser masivo basado en silicio que había permanecido en silencio hasta ahora. Los protocolos estándar suponen un primer contacto pacífico y una integración gradual. Esta situación es atípica. Elle se rió. Esa es una forma de decirlo, otra sería: tratamos de cometer genocidio contra ellos y ellos apareció con la cabeza de nuestro emperador, pero seguro, vamos con un típico. El borín hizo un sonido como si fueran rocas moliendo juntas. Su especie es equivalente a reconocer el humor. No entiendes al humano, no estaba trivializando los crímenes cometidos contra tu especie, simplemente estaba sugiriendo que circunstancias sin precedentes podrían justificar soluciones sin precedentes. Ella asintió. Appreciativamente. Los archivos informativos habían indicado que los Borans podrían ser comprensivos, tenían una larga historia de conflicto con los Vexar sobre los derechos mineros, por lo que el alto consejero de membresía THCK dijo, volviendo a encarrilar la conversación, ¿qué implicaría eso desde la perspectiva de la humanidad? Esta era la apertura que ella había estado esperando. Tocó su dispositivo nuevamente y la pantalla holográfica. Ahí cambió para mostrar un Nuevo conjunto de documentos. Proponemos una dispensa especial para que la Tierra y las colonias humanas sean reconocidas como la coalición humana con pleno derecho a voto y protecciones del Senado. Ella explicó resaltando secciones clave del documento. A cambio, estamos preparados para compartir el acceso a las reservas del elemento 126, bajo un marco regulado que evita que una sola especie controle el suministro. El holograma se centró en un modelo de distribución propuesto. Como puede ver, esto en realidad aumentaría el suministro total disponible para todos los miembros actuales del Senado al tiempo que se establecen protocolos de extracción sostenibles. Un murmullo bajo se extendió por la Cámara mientras los representantes calculaban rápidamente lo que esto significaría para sus respectivas civilizaciones. Para la mayoría, representaba una ventaja económica y una oportunidad tecnológica significativas. El elemento 126 había sido estrictamente racionado. Bajo el control Vexar. ¿Y qué pasa con el Vexar?, preguntó el primer ministro Zal. Su voz ahora lleva un matiz de desesperación. Han asesinado a nuestro emperador. Han destruido nuestra flota de defensa. ¿Seremos castigados aún más perdiendo nuestro recurso principal? Ella miró al primer ministro con atención a pesar de todo lo que los Vexar le habían hecho a la humanidad. El objetivo no era crear otro ciclo de venganza, ese camino no conducía a nada bueno. El dominio Vex mantendrá el acceso al elemento 126 en niveles suficientes para mantener su infraestructura actual, dijo de manera uniforme. Pero su monopolio ha terminado y habrá reparaciones a la Tierra por las colonias destruidas y las vidas perdidas durante su ataque no provocado. Tocó su dispositivo una vez más y la pantalla mostró cifras de víctimas: 3,7 millones de vidas humanas perdidas en 7 colonias. Además, esperamos un reconocimiento formal de las malas acciones y un acuerdo vinculante para nunca volver a tomar acciones hostiles contra la humanidad. Los apéndices del primer ministro se retorcieron en lo que podría haber sido resignación, y si nos negamos, la expresión de ella se endureció. Entonces no soy el único humano que visitará mundos centrales con mensajes. La amenaza flotaba en el aire. Se hizo aún más potente por la evidencia física de las capacidades de la humanidad que aún miraba sin vida desde la plataforma después de un momento tenso. El consejero THCK rompió el silencio. Creo que el Senado debería considerar seriamente la propuesta humana, dijo su voz traducida con el peso de la autoridad. La alternativa parece ser un conflicto continuo que beneficiaría a nadie. Estoy de acuerdo, balbuceó el representante de la sartén. Los humanos han demostrado tanto su capacidad como, lo que es más importante, su moderación. Podrían haber elegido atacar a todos los miembros del Senado que votaron por la acción de contención. En su lugar buscan la integración y la cooperación. Más voces se unieron para mostrar un apoyo cauteloso por al menos considerar la propuesta. Ella mantuvo su expresión neutral, pero internamente sintió una oleada de esperanza. Esto iba mejor de lo esperado, mucho mejor que la pesimista probabilidad de éxito del 177% que la IA estratégica había calculado. Mientras la discusión continuaba, una pequeña notificación apareció en el dispositivo de ella, un mensaje del almirante Costa a bordo del buque insignia: resiliencia, refuerzos Vex detectados acercándose desde el sector 9.
Llegada estimada en 43 minutos, por lo que el primer ministro había logrado enviar una señal de socorro a pesar de las comunicaciones. Apagón inteligente. Elle se aclaró la garganta en voz alta interrumpiendo el debate en curso. Representantes de Baate del Senado Galáctico, me disculpo por la interrupción, pero parece que tenemos una restricción de tiempo. Ella arregló al Premier Zal con una mirada comprensiva. Los refuerzos de Vexar están en camino, lo que me sugiere que el Premier no está negociando de buena fe. Los apéndices de Zal se congelaron a mitad del pulso. No sé de qué estás hablando, farfullaron, pero el destello culpable de su bioluminiscencia los delató. Por supuesto que no, dijo ella secamente, al igual que no sabía sobre los informes falsificados que llevaron al ataque a la Tierra. Se volvió para dirigirse al Senado en pleno. Me temo que esto significa que necesitamos acelerar nuestros procedimientos. La coalición humana requiere una votación preliminar sobre nuestra propuesta. Ahora eso no es protocolo, objetó el representante de la UAN. Las votaciones del Senado requieren periodos de notificación adecuados. Los comités de revisión. El protocolo se fue por la esclusa de aire cuando intentaste exterminarnos. Ella intervino bruscamente. Tienes exactamente 30 minutos para decidir integración o confrontación, y antes de votar debes saber que tenemos 36 más naves de las que los Vexar creen que tenemos, y todas están en posición alrededor de mundos clave del Senado. Fue un engaño. La humanidad había comprometido casi toda su flota a esta operación, pero una calculada. Los representantes del Senado no sabrían la verdadera fuerza militar de la humanidad, y después de la exhibición con el emperador no era probable que la llamaran engaño. Nos estás amenazando, dijo el Torán. Su forma cristalina vibra con indignación. Estoy aclarando lo que está en juego, corrigió ella. La humanidad prefiere la paz. Estamos hechos para eso. Diseñados para la cooperación en lugar de la competencia. Pero los últimos 5 años nos han obligado. Nosotros para volvernos muy buenos en la guerra. Hizo un gesto hacia la cabeza del emperador, que había comenzado a emitir un olor ligeramente desagradable a medida que él campo de estasis se debilitaba. Preferimos no mejorar en eso, alto consejero. Los párpados internos de THX hicieron clic rápidamente. Una señal de pensamiento intenso entre su especie. Premier Zal, finalmente, dijo, propongo que realicemos una votación de emergencia sobre la propuesta humana modificada a través de una discusión preliminar. Segundo la moción, retumbó el representante aburrido. Los apéndices del Premier Zal se retorcieron en evidente angustia, pero fueron acorralados. El procedimiento del Senado fue claro. Con una moción y un segundo de los miembros plenos, incluso el Premier no pudo bloquear una votación de emergencia. Muy bien, Zal admitió amargamente. El Senado votará si acepta a la coalición humana como miembro provisional en espera de una revisión completa de su propuesta. Elle se permitió una pequeña sonrisa cuando se iniciaron los protocolos de votación. El primer obstáculo había sido superado. Ahora solo tenían que sobrevivir la siguiente hora. La votación fue más ajustada de lo que era cómodo. 274 a favor, 263 en contra, con 205 abstenciones, pero fue suficiente. El Senado Galáctico había otorgado por el más estrecho de los márgenes a la coalición humana la membresía provisional y aceptó el marco para futuras negociaciones. El primer ministro Zal, requerido por la ley del Senado para anunciar los resultados, lo hizo con evidente disgusto. La moción fue aprobada rotundamente. A la coalición humana se le otorga el estatus provisional con efecto inmediato. Ella asintió en reconocimiento, manteniendo su expresión solemne a pesar de la euforia que sintió. El primer paso de un plan extraordinariamente ambicioso completado. Contra todas las probabilidades razonables, la coalición humana acepta esta decisión con gratitud, dijo formalmente. Como nuestro primer acto como miembro provisional me gustaría solicitar protección del Senado de la flota Vexar entrante, ya que ahora representan una amenaza para un Senado reconocido. La Cámara estalló en una nueva ola de conmoción cuando los representantes se dieron cuenta de las implicaciones por ley del Senado. Un ataque a cualquier especie miembro por parte de otro miembro estaba estrictamente prohibido y desencadenaría protocolos de defensa colectiva escandalosos. Zal balbuceó. La flota estaba enviado antes de la votación. Este es un intento transparente de convertir en arma los protocolos del Senado. En realidad el alto consejero THCK intervino. El momento es irrelevante. Según la sección 47 de la Carta, una vez que se otorga la membresía, todas las operaciones militares en curso deben cesar inmediatamente o se convierten en violaciones. Los apéndices del primer ministro retorcidos en lo que parecía ser una combinación de rabia y pánico. La flota fue enviada a investigar una amenaza potencial al Senado mismo. Este humano se infiltró en nuestras cámaras y trajo material biológico de origen desconocido. Guárdelo. La Premier Elle interrumpió. Su flota se acerca con armas calientes. Nuestros sensores confirmaron eso hace 5 minutos. Eso no es una investigación, es una
Fuerza de ataque. Ella tocó su dispositivo y la pantalla holográfica mostró las naves Vexar entrantes, 17 buques de guerra en formación de ataque estándar. Entonces, ¿qué será? El Senado defenderá sus propias leyes o probará que la membresía no significa nada cuando el Vexar quiere algo. La pregunta quedó en el aire, obligando a cada representante a confrontar las dinámicas fundamentales de poder que habían definido al Senado durante siglos. Era una apuesta calculada. Ella les estaba pidiendo esencialmente que eligieran entre el cómodo status quo de los Vexar dominantes y un futuro incierto, en el que el poder podría distribuirse de manera más equitativa después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 47 segundos. La forma cristalina de los representantes de Torán se iluminó con determinación. Propongo que el Senado invoque el artículo 9 de la Carta y envíe fuerzas de mantenimiento de la paz para interceptar la flota Vexar. Anunciaron. Su voz habitualmente melodiosa, aguda y resuelta. Secundaron de inmediato. Añadió el representante de PAN. La moción desencadenó una votación automática que no podía retrasarse ni debatirse según los protocolos de fusión. Los resultados aparecieron casi instantáneamente en las pantallas de toda la Cámara. 4-2 a favor, 118 en contra, 212. Extensiones. A pesar de su importante poder político, los Vexar tenían pocos aliados verdaderos en el Senado. En su mayoría, estados vasallos y dependencia económica. La gran mayoría de las especies habían tolerado el dominio Vexar en lugar de aceptarlo y ahora se les presenta una alternativa viable. Y evidencia del engaño de Vexar, se apresuraron a afirmarse. La moción se lleva a cabo, anunció el sistema de votación automatizado del Senado, que pasa por alto por completo al primer ministro. Las fuerzas de defensa del Senado están siendo notificadas. Ella observó cómo los apéndices de Zal se desplomaban en la derrota. El primer ministro sabía lo que esto significaba. La cuidadosamente construida casa de naipes que era Vexar, el dominio galáctico, acababa de colapsar no a través de una guerra o una revolución, sino a través del mismo sistema político que habían creado para mantener su poder. Había cierta poesía en ello. Representants del Senado Galáctico. Ella se dirigió a la Cámara. La coalición humana aprecia su compromiso de defenderla como un gesto. En cuanto a nuestra buena fe, ofrecemos asistencia inmediata. Tocó su dispositivo una vez más. Almirante Costa, está autorizado a desenmascararse y brindar asistencia a las fuerzas de defensa del Senado. En la pantalla holográfica, 12 naves de guerra humanas aparecieron de repente en las lecturas del sensor después de haber dejado caer sus campos de sigilo. Ya estaban en posición de interceptar la flota Vexar entrante. Jadeos y murmullos llenaron la Cámara una vez más. Sus naves estuvieron allí todo el tiempo. Preguntó el alto consejero. Gracias. Su equivalente de especie a las cejas. Levantó la mano con sorpresa. Por supuesto. Ella respondió con una leve sonrisa. Somos nuevos en la política galáctica. No es estúpido. El representante de Boran hizo reír de nuevo a su Boulder. Creo que los humanos encajarán bastante bien en el Senado. Retumbo appreciativement. Gracias por el voto de confianza. Dijo ella con una pequeña reverencia hacia el enorme ser de silicio. Ahora, si me disculpa, probablemente debería quitarle la cabeza al emperador antes de que empiece a oler realmente a estasis. Los campos solo duran un tiempo. Ya sabe. Metió la mano en su bolsillo y dijo. Ella sacó otro dispositivo más pequeño que el primero. Y lo apuntó al objeto espantoso en la plataforma. Con un suave zumbido la cabeza se desmaterializó convertida en energía y almacenada en el buffer cuántico del dispositivo de transporte. Mucho mejor, comentó ella guardando el dispositivo nuevamente en el bolsillo ahora. ¿Deberíamos comenzar? Discutiendo los detalles de nuestra integración, creo que hay bastante papeleo involucrado 6 horas después de las negociaciones preliminares de Marathon y el redireccionamiento exitoso de la flota V-Con. Solo un intercambio de disparos de armas menores. Ella finalmente regresó a la resiliencia cuando el transbordador atracó en la bahía de naves insignias. Sintió que la tensión acumulada de las últimas 26 horas comenzaba a disiparse. El almirante Costa la estaba esperando cuando ella desembarcó. Su rostro curtido se arrugó con lo que casi podría ser una sonrisa. Felicitaciones, capitán, dijo cayendo a paso junto a ella mientras se dirigían hacia el puente. Misión cumplida y con mínimas bajas. Gracias, señor, respondió ella reprimiendo un bostezo, pero creo que ambos sabemos que esto es solo el comienzo. El almirante asintió con gravedad. De hecho, el Senado
Puede haber aceptado nuestra membresía en principio, pero en realidad integrarnos a la sociedad galáctica será el verdadero desafío. Entraron en un ascensor que los llevaría a la cubierta de comando y ella aprovechó la oportunidad para apoyarse contra la pared, dándole un breve respiro a sus piernas cansadas. Al menos ya no tendremos que preocuparnos por la extinción, dijo. Tratando de enfocarnos en lo positivo, la protección del Senado significa algo, especialmente ahora que especies distintas a los Vexar se están afirmando. Es cierto, Kusta concedió que y el acuerdo de compartir el elemento 126 debería ayudar a suavizar las cosas con la mayoría de las civilizaciones que inicialmente apoyaron la acción de contención. Las puertas del ascensor se abrieron y revelaron el bullicioso centro de comando de la nave insignia de la humanidad. Los oficiales se movieron eficientemente entre las estaciones, monitoreando todo, desde los sistemas de la nave hasta el diplomático. Las comunicaciones ahora fluyen libremente entre la Resiliencia y varias naves del Senado. Teniente Comandante. Jackson levantó la vista de la mesa central de la estrategia cuando se acercaron. Almirante. Capitán. Los saludó con un asiente. Hemos recibido la primera comunicación oficial del Comité de Integración del Senado. Quieren comenzar el proceso de incorporación formal mañana. Ella no pudo evitar reírse. No hay descanso para los malvados, supongo, dijo sacudiendo la cabeza con diversión. Especificaron. ¿Quién lidera el comité? Consejero superior. ¿Gracias? Jackson respondió deslizando un bloc de datos por la mesa hacia ella. Aparentemente, el SLN se ofreció como voluntario para supervisar nuestra integración, la elección inteligente, el almirante Costa. Comentó que los Eline tienen reputación de ser justos y que estaban en contra de la acción de contención desde el inicio. Ella leyó rápidamente el mensaje en el bloc de datos, era formal pero no hostil, describiendo los pasos iniciales. Para solicitar una delegación completa para reunirse con el comité, quieren que enviemos 20 representantes, notó levantando una ceja. Eso es más que estándar para los nuevos miembros según la investigación. Tienen curiosidad por nosotros, Jackson. Sugirió que realmente no podemos culparlos. Se suponía que estábamos muertos y en cambio aparecimos con tecnología avanzada que no conocían. Tuvimos y eliminamos al emperador de la especie más poderosa de la galaxia. Hablando de eso, Costa intervino. ¿Qué hiciste con la evidencia? Ella palmeó el bolsillo donde aún descansaba el dispositivo de transporte cuántico. Está guardado de manera segura. Ella le aseguró que una vez que confirmemos que el acuerdo de paz se mantiene, se lo devolveremos a los Vexar para que tengan los derechos funerarios adecuados. No hay necesidad de antagonizarlos más. El almirante asintió con la cabeza con aprobación. Bien, a pesar de todo lo que hicieron. Necesitamos demostrar que somos mejores que ellos. Son más civilizados. Oh, creo que hemos dejado ese punto bastante claro. Dijo ella con una sonrisa sombría. Podríamos haber bombardeado su mundo natal hasta convertirlo en polvo, pero realizamos un ataque quirúrgico contra objetivos militares y su liderazgo que dice mucho. El teniente comandante Jackson se aclaró la garganta. Hay una cosa más que ambos deberían ver, dijo tocando comandos en la mesa de estrategia. Se materializó una nueva pantalla gráfica holográfica que mostraba transmisiones de noticias de varios mundos del Senado. Las imágenes fueron notables en el planeta después de que los ciudadanos del planeta de docenas de especies habían salido a las calles no en protesta sino en celebración. Muchos ondeaban banderas improvisadas con el símbolo de la Tierra junto con sus propios emblemas. ¿Planetarios qué estamos viendo?, preguntó el almirante Costa inclinándose hacia adelante para estudiar las imágenes, la reacción del público a los eventos de hoy. Jackson explicó que parece que los Vexar no eran particularmente queridos entre la población general de los mundos del Senado. La noticia de su engaño y nuestra entrada dramática ha resonado en mucha gente. Ella observó con asombro. Mientras la pantalla mostraba una reunión masiva en la plaza principal del mundo natal de Torán, los seres cristalinos estaban proyectando imágenes de la Tierra y el sistema solar a través de sus cuerpos, creando un espectáculo de luces deslumbrante. Celebrando. Nos preguntó incrédulamente incluso después de que aparecimos con una cabeza cortada y los amenazamos. No, a pesar de eso, Jackson corrigió con una leve sonrisa. Por eso, los Vexar han estado intimidando a la galaxia durante siglos. Los humillaste públicamente y rompiste su poder sin disparar un tiro al Senado mismo. Para muchas especies que hacen que la humanidad sea héroes. El almirante Kusta frunció el ceño. Esa es una narrativa peligrosa. No somos conquistadores ni revolucionarios, solo queremos sobrevivir y encontrar nuestro lugar en la galaxia. Con respeto, señor, ella dijo.
Con cautela tal vez deberíamos aceptar esto un poco, no el culto al héroe, sino la buena voluntad si el público en el Senado apoya la integración humana, hace más difícil para sus gobiernos dar marcha atrás en los acuerdos de hoy. El almirante consideró esto. Por un momento, luego asintió de mala gana. Tienes un punto, capitán, y supongo que es mejor que ser temido u odiado se. Alió la chaqueta del uniforme con decisión. Jackson armó un equipo de comunicaciones para elaborar respuestas apropiadas a estas demostraciones. Agradecido pero humilde, queremos aliados, no seguidores. Sí, señor. Jackson reconoció, tomando notas en su libreta. Ella reprimió otro bostezo. La fatiga de los eventos del día finalmente la alcanzó. ¿En serio? El capitán Martínez Costa dijo al notar su agotamiento. Has hecho suficiente por un día. Descansa un poco. Mañana será igual de exigente. Yo, señor. Ella respondió agradecida. Revisaré los protocolos de integración antes de la reunión de mañana, mientras se daba vuelta para irse. El almirante Costa la llamó. Después de ella y ella, buen trabajo hoy. La humanidad no podría haber pedido un mejor representante para el primer contacto. Incluso si fue uno poco convencional. Ella sonrió cansadamente. Solo hago mi trabajo, señor. Asegurándome de que la galaxia sepa que los humanos están aquí para quedarse. 3 semanas después, ella se encontró una vez más de pie en la Cámara del Senado Galáctico, aunque bajo circunstancias marcadamente diferentes. La sesión de emergencia había dado paso a una ceremonia formal con representantes de todas las especies del Senado reunidas para presenciar la inducción oficial de la coalición humana como el miembro completo más nuevo de la comunidad galáctica. El proceso de integración que normalmente tomaba las décadas se habían comprimido en un intenso maratón diplomático de 3 Wii. No había sido fácil, todavía había facciones que resentían o temían el repentino ascenso de la humanidad, pero la combinación de las reservas del elemento 126 de la Tierra y la demostración muy real de las capacidades militares humanas habían creado un poderoso incentivo para la cooperación. Ella estaba en el centro de la delegación humana, que incluía al almirante Costa, oficiales militares clave, científicos, artistas, filósofos y representantes de las diversas regiones culturales y políticas de la Tierra. Estaban vestidos con atuendos diplomáticos formales, especialmente diseñados para la ocasión, elegantes pero prácticos, con elementos sutiles que rindieron homenaje a la diversa herencia de la humanidad. La cámara se veía diferente ahora, más brillante, sin ninguna de las sombras clandestinas que la habían ayudado a infiltrarse. La plataforma de oradores, donde una vez había depositado la cabeza de un emperador, había sido pulida hasta tener un brillo reluciente. Y la posición del primer ministro ahora estaba ocupada por un líder interino, un pan cuya forma gelatinosa temblaba de anticipación. El primer ministro Zal había sido destituido de su cargo después de una votación de no la confianza del Senado. Finalmente reconoce lo que muchos habían sabido durante siglos. El liderazgo Vexar se había construido sobre la intimidación y la manipulación de recursos, no sobre el mérito o la sabiduría de los representantes del Senado Galáctico. El estreno interino, Pan, comenzó a burbujear a través de su traductor. Hoy nos reunimos para dar la bienvenida formal a la coalición humana, a nuestra comunidad de especies. Su camino hacia la membresía ha sido poco convencional. Una onda de lo que podría haber sido una risa se movió por la cámara, pero han demostrado tanto la capacidad como el temperamento necesarios para participar en el gobierno galáctico. Eli Mantiin. In the diplomatically neutral expression at the need to smile not generally was a way of description. The entry into the Galactico stage. Before we proceeding with the induction, the Premier continued. High Counselor THCK of the Integration Committee will present the final evaluation. THCK rose from his seat, scaled form, catching the light as he moving to the speaking platform. The Integration Committee has completed his evaluation of human civilization. He anunció su voz de Silent, que se transmitía claramente a través de los nodos traductores. A pesar del marco de tiempo abreviado, hemos realizado exámenes exhaustivos de la historia, la cultura, la tecnología, la ética y los sistemas de gobernancia de la humanidad. Activó una pantalla holográfica que mostraba métricas y evaluaciones clave. Los humanos son una especie paradójica. THCK continuó con una nota de lo que podría haber sido afecto en su voz. Exhiben una capacidad notable para la cooperación y un individualismo feroz. Crean arte de una belleza impresionante mientras desarrollan armas de una eficiencia aterradora. Han librado innumerables guerras entre ellos, pero mantienen un marco ético consistente que valora la paz y la dignidad. La pantalla cambió para mostrar escenas desde la Tierra. Todo,
desde niños jugando en parques hasta científicos trabajando laboratorios y las plataformas de defensa orbital que habían ayudado a repeler el asalto Vexar inicial. En muchos sentidos, los humanos representan un microcosmos del Senado en sí mismo. Diversos, contradictorios, a veces conflictivos. Pero, en última instancia, luchando por una mayor armonía. Ella sintió una sorprendente oleada de orgullo por la evaluación. Habían capturado algo esencial sobre la humanidad, algo que incluso los humanos a veces olvidaban en sus luchas diarias. Basados en nuestra evaluación, el comité concluyó que por unanimidad recomienda la aceptación de la coalición humana como miembros plenos del Senado Galáctico con todos los derechos y responsabilidades. La cámara estalló en aplausos o los equivalentes de varias especies de aplausos, desde zumbidos rítmicos hasta liberaciones de feromonas y destellos bioluminiscentes. El almirante Costa se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Te das cuenta de la ironía? No. Murmuró apenas moviendo los labios. Trataron de eliminarnos porque pensaron que éramos peligrosos y ahora nos están celebrando porque demostramos que somos peligrosos. Ella reprimió una sonrisa. La política es extraña en todas partes. Al parecer susurró de vuelta. Al menos ya no nos disparan más. El primer ministro interino levantó varios apéndices para. Silencio y la cámara gradualmente se calmó. La capitana Elle Martínez, como representante designada de la humanidad. Por favor, den un paso adelante para recibir la carta de membresía. Elle se movió a la plataforma de oradores consciente del peso histórico del momento. Miles de millones de humanos estaban viendo esta transmisión en la Tierra y en las colonias E. Incontables seres en todos los mundos del Senado también lo estaban presenciando. La primera extendió un cristal de datos. La encarnación física de la Carta del Senado tal como se aplica a la coalición humana. Con la aceptación de esta carta, el primer ministro entonó formalmente. La humanidad se compromete a defender los principios del Senado Galáctico: cooperación pacífica, intercambio cultural, avance científico, gobernanza ética y defensa mutua. Acepta. La capitana Martínez estas responsabilidades en nombre de su especie. Ella tomó el cristal sintiendo su leve calor contra su palma. En nombre de la coalición humana y todos sus ciudadanos acepto estas responsabilidades y prometo nuestro compromiso de construir una galaxia más justa y próspera para todos los seres sensibles. Las palabras fueron preparadas formalmente por los mejores diplomáticos y antropólogos culturales de la Tierra, pero ella quiso decir cada uno de ellos a pesar de todo el ataque no provocado, los años de lucha desesperada, las incontables vidas perdidas. La humanidad había emergido no solo como sobrevivientes, sino como arquitectos de un nuevo orden galáctico. El cristal brilló brevemente en reconocimiento de la promesa, actualizando su encriptación cuántica para incluir a la Tierra en las redes del Senado. Está hecho, anunció el primer ministro. La coalición humana es ahora la especie miembro 743 del Senado Galáctico. Que esta unión resulte fructífera para las generaciones venideras. La cámara una vez más se llenó de sonidos de aprobación y los representantes comenzaron a acercarse a la delegación humana con felicitaciones e invitaciones a varias funciones diplomáticas. Mientras continuaban las formalidades, el alto consejero THCK se dirigió al lado de ella. Sospecho que tiene un futuro prometedor en la diplomacia. Capitán Martínez dijo en voz baja haciendo clic en diversión. Pocos han causado una primera impresión tan memorable. Ella rió suavemente. Creo que una entrada dramática es suficiente para mi consejera de carrera de ahora en adelante. Preferiría ser conocida por construir puentes en lugar de entregar ultimátums. Una perspectiva sabia. Trix estuvo de acuerdo, aunque debo admitir que la imagen de un pequeño humano entrando al Senado y derribando un milenio de dominio Vexar probablemente se registrará en textos de historia para generaciones. Solo asegúrate de que incluyan la parte en la que elegimos la paz al final. Ella dijo que su expresión se estaba volviendo seria. Ese es el mensaje que quiero que la galaxia recuerde. Gracias. Inclinó la cabeza respetuosamente. Creo que lo harán. Capitán, después de todo, cualquier especie puede elegir la violencia. Se necesita verdadera fuerza para elegir la reconciliación cuando la venganza está al alcance. Mientras la recepción ceremonial continuaba a su alrededor, ella encontró un momento para alejarse y mirar a través de la gran cúpula transparente que coronaba la Cámara del Senado. Más allá de ella, podía ver la estrella. Estrellas, las mismas estrellas visibles desde la Tierra, aunque desde un ángulo diferente. En algún lugar, las colonias humanas se estaban reconstruyendo. Element 126, se estaban estableciendo mentes bajo el nuevo marco cooperativo y Vexar. La sociedad estaba atravesando una transformación dolorosa pero necesaria. El almirante Costa se unió a ella en la ventana gráfica pensando. Pensamientos profundos. Capitán, preguntó siguiendo su mirada hacia las estrellas, solo preguntándose qué viene después. Ella respondió honestamente. Hemos pasado 5 años luchando por la supervivencia, ahora tenemos que descubrir cómo prosperar. Costa asintió.
Pensándolo bien, esa siempre ha sido la verdadera fuerza de la humanidad, ya sabes, no solo sobrevivir, sino adaptarse, encontrar formas de convertir los desafíos en oportunidades. Hizo un gesto hacia la bulliciosa recepción diplomática hace un mes. Estos seres estaban tratando de matarnos o no sabían que existíamos. Ahora hay colegas que intercambian socios, amigos potenciales, y todo lo que se necesitó fue una cabeza cortada, dijo ella con una sonrisa en el rostro. Letún, espero que no se convierta en un protocolo diplomático estándar, respondió Costa secamente. No estoy seguro de que el personal de limpieza lo aprecie. Compartieron una risa tranquila del tipo que viene después de sobrevivir a algo que debería haber sido insuperable. ¿Qué harás ahora?, preguntó el almirante después de un momento. Te has ganado cualquier puesto que quieras. El comando de flota ya aprobó tu ascenso a Comodoro. Ella levantó una ceja genuinamente sorprendida. Comodoro, eso es inesperado. En realidad no. Costa se encogió de hombros. Esencialmente has redefinido el lugar de la humanidad en el universo. Un ascenso parece lo mínimo que podemos hacer. Consideró la pregunta seriamente. Después de años de guerra y semanas de diplomacia intensiva, no se había permitido pensar mucho más allá de la misión inmediata. Creo que me gustaría continuar en la diplomacia. En realidad, ella finalmente dijo que vamos a necesitar personas que entiendan tanto las perspectivas militares como las civiles para navegar en esta nueva realidad. Costa asintió con aprobación. Esperaba que dijeras que el presidente está estableciendo una nueva oficina de asuntos galácticos y tu nombre está en la parte superior de la lista para dirigir. Ella parpadeó sorprendida. Eso es un gran paso adelante de entregar amenazas y cabezas cortadas. Evolución considerada. Costa dijo con una rara sonrisa de llevar la cabeza del emperador al Senado a convertirse en el jefe de relaciones del Senado de la Tierra antes de que ella pudiera responder. Un suave timbre indicó una comunicación prioritaria entrante. Tanto ella como el almirante revisaron sus dispositivos. Es de la Tierra. Costa dijo que al leer el mensaje el primer envío del elemento 126 hectáreas sido procesado bajo el nuevo Acuerdo 27. Los mundos del Senado están recibiendo sus asignaciones hoy. Ella sintió una profunda sensación de satisfacción. Esto era lo que tenían. Luchó no solo por la supervivencia, sino por la oportunidad de construir algo mejor que lo que había venido antes. Así comienza ella, dijo en voz baja mirando hacia las estrellas. El siguiente capítulo de la humanidad, como si en una nave emergiera de viaje FTL en la distancia, una de las nuevas naves diplomáticas de la Tierra, elegante y pulida en lugar de erizada de armas. Seguirían más, llevando científicos, artistas, comerciantes y exploradores. La humanidad extendiéndose hacia la galaxia, no con los puños cerrados, sino con las manos abiertas. El almirante Costa siguió su mirada y asintió entendiendo. Sabes, Martínez, cuando te ofreciste voluntario para esta misión pensé que eras increíblemente valiente o completamente loco, y ahora preguntó genuinamente curiosa. Ahora creo que tal vez entendiste algo que el resto de nosotros no entendimos. Él respondió pensativamente que a veces la declaración más poderosa no es destruir a tu enemigo, sino mostrarle un mejor camino hacia adelante. Ella sonrió viendo cómo la nave de la Tierra era escoltada hacia la estación del Senado por naves de media docena de especies. Antiguos enemigos, ahora sirviendo como guardias de honor. Humanidad. Sí, ella murmuró demasiado bajo para que alguien más que Costa lo escuchara. El almirante levantó una ceja. No estoy familiarizado con esa frase diplomática en particular. La Comodoro. Ella se rió sintiéndose más liviana que en años. Es un viejo dicho. Ella explicó que ver a las naves acercarse trayendo el futuro de la Tierra con ellas significa que lo hicimos bien, y por primera vez desde que las naves Vexar habían aparecido en los cielos de la Tierra hace 5 años, ella realmente creía que la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había encontrado su lugar legítimo entre las estrellas, no a través de la conquista, no a través de la sumisión, sino a través del equilibrio perfecto de fuerza y sabiduría que siempre había sido el mayor regalo de la humanidad. Cuando recordaron usarlo en